¿Cuál es la relevancia del estudio del derecho y su profesionalización? ¿Qué efectos tiene en el Estado, el gobierno y en la práctica? Estas son algunas de las preguntas que le haremos a Luis Enrique Pereda Trejo, secretario técnico de cursos de carrera judicial de la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Alejandra Camacho, esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Luis Enrique Pereda Trejo es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho por la Universidad de California, candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público, privado y académico. Es especialista en Derecho Público, Derechos Humanos, Teoría del Estado, Diseño Normativo, Rendición de Cuentas y Administración de Procesos Educativos. Luis Enrique Pereda Trejo es profesor de Derecho en la Universidad Panamericana, La Salle y el ITAM. Autor de obras publicadas por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la editorial Tirant-Loblanche. Actualmente es secretario técnico de cursos de carrera judicial de la Escuela Federal de Formación Judicial. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Cuando pensamos en el derecho, es una de las carreras más viejas. ¿Por qué pensamos hoy en que debe profesionalizarse? Bueno, en realidad no es que hoy pensemos en que debe profesionalizarse, más bien que hoy debemos de poner el énfasis en eso, porque si no, pues sería completamente inútil. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Imagínate un abogado o una abogada que está solo o sola en una isla desierta. ¿Qué relevancia podría tener esa persona? Absolutamente ninguna. Es decir, el abogado o la abogada solo se entienden cuando tienen una interrelación con la sociedad. Y hoy en día esa sociedad es mucho más compleja. Hay una serie de interrelaciones y de lógicas y de entendimientos y de principios y de valores que no existían hace 50 años. Probablemente estaban ahí, pero no se hablaba de ellos o no eran relevantes para el derecho. Hoy en día creo que lo importante es enseñar a los futuros abogados que esas realidades hoy ya cambiaron. Simplemente déjame decirte una palabra: tecnología. No se puede pretender enseñar derecho solo con un gis y un pizarrón. Por supuesto, esto sigue siendo importante, pero hoy ya no puede ser suficiente. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: hoy tenemos que hablar de la profesionalización del derecho, porque sin ella, nuestras abogadas, nuestros abogados van a ser una irrelevancia absoluta cuando salgan de las carreras. Dices que profesionalización desde siempre, pero ahora con características específicas distintas. Además de la tecnología, ¿de qué otra cosa estamos hablando cuando hablamos de profesionalización? Claro, seguramente tú recordarás que hace algún tiempo, hace algunas décadas, pues la herramienta número uno de los abogados en las clases, en las aulas, era la memoria. Si tú memorizabas, ya estabas del otro lado. Pero no se hablaba mucho de capacidades o habilidades, no se hablaba mucho de inteligencia emocional y, por supuesto, no se hablaba mucho de interdisciplinariedad. Hoy en día creo que eso tiene que estar en las aulas. Dicho de otra manera, hay muchísimos lugares, muchísimos para estudiar derecho. Puede ser escuelas públicas o privadas. De esas escuelas pueden ser algunos tecnológicos, otros pueden ser escuelas de inspiración católica, otros pueden ser centros de investigación, y en todos lados vas a obtener una licenciatura en derecho. Pero tendría que haber diferencias entre esos lugares. No creo que podamos decir cómodamente que da igual, que es irrelevante estudiar la carrera de Derecho en un centro de investigación que en una escuela privada de inspiración católica. Claro que tiene que haber diferencias. La gran pregunta es: ¿en qué radican esas diferencias? Y si esos y esas egresadas de esas universidades están aptos o no para servir a su sociedad. Y creo que parte de la profesionalización de la educación jurídica es acercarles las mejores herramientas para aprender mejor, para razonar mejor y para servir mejor. ¿Esto cómo impacta o cómo debe impactar en la Escuela Federal de Formación Judicial? Cuando tú piensas en profesionalización del derecho o de la carrera jurídica, ¿cómo esto se relaciona o está o tiene impacto en esta escuela? Es una gran pregunta y permíteme contestarla de esta manera. Todos los que pasamos por una escuela de Derecho y tenemos el grado de licenciados en Derecho, recibimos más o menos de argumentación jurídica, por ejemplo. Pero si hablamos de servidores públicos
del Poder Judicial Federal, específicamente juzgadores o secretarios, pues esos tienen que ser la crema de la crema. Esa habilidad en ellos, en esas personas, tendría que estar desarrollada al máximo. Y entonces, pues nosotros recibimos en la escuela judicial a personas que tienen experiencia en juzgados, no necesariamente como juzgadores, pero que han visto de cerca el trabajo. Pero cuando les ponen enfrente un expediente y les dicen, oye, ahora hay que proyectar, pues la historia se complica. Entonces creo que nosotros podemos ayudar a eso, ayudar a que el proceso de argumentación jurídica necesario para obtener eventualmente una sentencia sea mejor, más robusto. Y eso implica teoría, aunque a veces no sea tan obvio y a veces las personas dirían, oye, es que para proyectar hay que proyectar, y es cierto, pero también hay que empezar por una buena teoría. No es lo mismo proyectar desde una visión del derecho o desde otra. ¿Qué métodos, Luis? ¿Qué métodos hay que emplear o hay métodos específicos para esta enseñanza o esta nueva enseñanza del derecho? Fíjate que afortunadamente, hablando de interdisciplinariedad, ahí el derecho se puede apoyar en muchas otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la pedagogía o la psicología. Hay maneras de enseñar mejor, hay maneras de trabajar colectivamente. Es decir, en una empresa, un abogado de empresa está lejos, muy lejos de trabajar él solo o ella sola en la resolución de los problemas. Tendrá que tener un equipo a su disposición. Si no le enseñaron a trabajar en equipo en su formación jurídica, tendremos problemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la carrera judicial, a veces la resolución de un juez será tirada por un tribunal superior. Si no le enseñamos a lidiar con la frustración, tendremos problemas. Y Luis, esta idea de enseñar con un nuevo método, enseñar, por ejemplo, a proyectar, que era un tema que traías a cuento hace unos minutos. Bueno, otra vez, desde 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha dado un vuelco, y no es el único ejemplo. Está también la reforma penal o la reforma laboral. Ya andamos en la 11ª época. Es decir, las personas que cursaron la licenciatura probablemente no vivieron en los libros la realidad o en la normatividad, la realidad que hoy les toca enfrentar, lidiar, construir. Creo que regresar a un salón de clases, regresar a una aula con una mente abierta para recibir una serie de herramientas, de capacidades, de conocimientos, es indispensable para llegar a tener o no, en nuestro caso en particular, buenos juzgadores o buen personal de ese juzgado o de ese tribunal, como por ejemplo las y los secretarios. Formación, profesionalización de una carrera tan antigua como la historia misma. Y yo creo que precisamente por eso no podemos quedarnos, como decíamos hace un rato, pensando que un buen profesor es aquel que trae la Constitución, un GIS y tiene a su disposición un pizarrón. Se puede hacer mucho desde ahí, por supuesto. Un gran profesor no solo enseña lo que sabe, sino lo que es. Y, por supuesto, las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Tener frente a un grupo un gran profesor o profesora es una gran forma de empezar. Pero no podemos estar ahí. Seguramente te habrá tocado escuchar a profesoras o profesores que se quejan amargamente de que sus alumnos están viendo el celular o la computadora mientras ellos o ellas dan clase. Eso no necesariamente es malo. Es decir, ¿qué tal si están googleando, comprobando, compulsando lo que están diciendo ahí? Eso podría traducirse en una mejor experiencia de clase para todos. Trabajar en equipo, como te decía hace un rato, saber manejar otro tipo de disciplinas. ¿Cuántas veces no habrás escuchado, yo soy abogado o abogada porque no le sé a los números? Claro, abogados, abogadas que se forman y que están trabajando al interior del Poder Judicial Federal, ¿cierto? Al interior del Poder Judicial y en muchos otros lados. Permíteme, vamos a una pausa. Regresamos. Estamos de vuelta. Luis, ¿qué caracteriza una buena profesionalización del área jurídica? Bueno, esa es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta. Esa respuesta hay que construirla entre todos. Pero seguramente esa respuesta pasará por respeto a los derechos humanos,
tolerancia, ética, por supuesto, y por supuesto una visión de servicio. Imagínate un abogado que ha entendido su carrera solo como la oportunidad de enriquecerse a sí mismo. Probablemente le vaya extraordinariamente bien económicamente, pero su aportación a la sociedad será pequeñísima y creo que ahí habremos desperdiciado como sociedad una buena oportunidad. Compromiso social, y también hablabas de inteligencia emocional y ciertas habilidades sociales. ¿A qué te refieres con esto? Piensa, por ejemplo, en los abogados y las abogadas que están allá afuera litigando temas de familia. Pues eso es la parte más dolorosa de la persona, es cuando realmente está sufriendo. Podría quizá perder todo su patrimonio y conservar la patria potestad o la visita o el matrimonio. Pero cuando es el otro lado, cuando se está peleando por los seres que amas o peleándote contra los seres que amas, ahí necesitas un buen abogado que no se alimente del conflicto, que no intente ampliar el conflicto para ganar más dinero. Por el contrario, que sepa mediar de tal manera que el conflicto social, el conflicto humano, se reduzca a lo mínimo, aunque eso no tenga que ver con que tenga un mayor ingreso por honorarios. Por ejemplo, los mediadores. Hoy en día puedes ser mediador sin ser abogado y eso requiere ciertas habilidades que probablemente los abogados no tengan y ahí les estén, déjame decirlo de alguna manera, comiendo el mandado. Entonces hay que tener una serie de habilidades no solo jurídicas, no solo intelectuales, sino también emocionales que nos permita como gremio servir mejor a nuestra sociedad, como por ejemplo empatía. Un profesional o una profesional dedicada al derecho significa un buen o una buena profesional. ¿Profesionalización es igual al ideal del jurista? Esa es una buena pregunta y creo que la respuesta es no necesariamente. Es decir, puede ser, permíteme usar la expresión, un crack en su profesión y aún así no ser un abogado profesional. Podría ganar todos los juicios y aún así no ser un abogado profesional. Creo que la profesionalización implica distintas áreas, algunas de ellas emocionales. Es decir, creo que un abogado o abogada que es feliz con lo que hace, que tiene suficiente para alimentar a su familia y que además brinda un apoyo social a su sociedad, es por mucho un abogado mucho más profesional, una abogada mucho más profesional que aquel que tiene cientos de relojes de oro, por decir alguna tontería. Es decir, la profesionalización tiene que ver mucho más con el servicio que se da y con la satisfacción que eso produce en la persona que con la cuenta de banco. ¿Y entonces dónde vemos estos efectos de la profesionalización? Entiendo que en el quehacer de cada persona, pero en lo social, en el nivel macro, ¿cómo lo podemos evaluar? Mira, yo te diría que los clientes confíen en su o en su abogada. ¿Cuántas veces has escuchado estos chistes entre crueles y malos, pero que son un gran botón de muestra respecto al gremio, ¿no? Que por supuesto no repetiré acá, pero todos los hemos escuchado. Bueno, algo quiere decir eso. Un mal arreglo antes que un buen juicio podría ser un indicador de qué percibe la sociedad de nuestro gremio. O entre abogados te veas, por ejemplo, una especie de maldición no gitana. Por ejemplo, ¿qué te parece pensar en un gremio de abogados donde la gente acude buscando ayuda y no más bien como última opción? ¿Cómo podemos mejorar, favorecer, impulsar esta profesionalización de la profesión? Desde las escuelas, es decir, creo que buenas escuelas de derecho, buenos programas de derecho harán mejores abogados. Otra manera de preguntar lo mismo es, ¿qué les están enseñando a nuestros futuros abogadas y abogadas en las escuelas? Has visto seguramente pegados en postes anuncios de escuelas que ofrecen licenciaturas en Derecho Mercantil en 2.5 años. Habrás visto escuelas carísimas que te ofrecen que ya no hagas tesis para que hagas un diplomado con ellos. En fin, la lógica del mercado es la que le va a ganar a la decisión del programa académico dentro de las escuelas. Otra manera de verlo es, en esa licenciatura, ¿es requisito o no hacer una tesis para poderte titular? Y la gran pregunta es, ¿y te enseñaron a investigar durante toda la carrera o hacer una tesis se convirtió nada más en un protocolo más que hay que llenar para obtener un papel? Si hay congruencia entre lo que se enseña, a quiénes y con qué perfil se enseña y para qué se enseña, creo que habremos hecho una gran alineación al interior de las universidades. En resumen, no podemos tener buenos abogados si no tenemos buenas escuelas de derecho. ¿Y cómo profesionalizamos en la carrera judicial? En cada uno de quienes están, pertenecen
o aspiran a pertenecer a esta carrera judicial? Gran pregunta. Yo te diría que la gran manera de empezar es con buenos perfiles. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser juez o magistrado. Hay perfiles distintos. Yo creo que si se ponen perfiles muy claros de qué significa, cómo debe de ser ese juez o jueza, ese magistrado o magistrada, y a partir de ahí empezamos a construir exámenes de admisión, empezamos a construir temarios, empezamos a construir la identificación de profesores, evaluaciones, etcétera. Creo que podemos hacer mucho por la carrera judicial. ¿Cuántas personas nos han dicho que un buen juez tiene que ser A? Y otras personas nos dicen, no, de ninguna manera un buen juez puede ser A. Es decir, ni siquiera hay un consenso de cómo debería de ser ese juez. Mucho menos va a haber el consenso de cómo construimos o cómo conseguimos ese juez. Pero sí hay puntos muy claros. Sabemos que ese juez no puede ser corrupto. Sabemos que ese juez no puede ser autoritario. Sabemos que ese juez no puede ser ajeno a los que son juzgados por él. Permíteme, por favor, ¿qué tema tan interesante estás tratando? Y volveremos en unos minutos con eso. Vamos a hacer una pausa. Lo público y lo privado, problemas de ética jurídica. Obra que trata sobre los límites y alcances que existen en esta materia. En 4 capítulos aborda el enfoque de la transparencia y rendición de cuentas desde el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. Advierte la importancia de exigir publicidad normativa como requisito fundamental de un Estado de Derecho. Expone el problema de la corrupción a través del análisis de obligaciones vinculadas al desempeño del servicio público y plantea el problema de la violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja, que es considerado parte de la esfera privada. El objetivo de este libro es reflexionar sobre una serie de problemas contemporáneos de ética jurídica y la resolución de los mismos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Luis, háblame de la oferta jurídica. ¿Tenemos muchas o pocas escuelas de derecho? Muchísimas, realmente muchísimas. Si tú abres cualquier página de internet y de buscadores y googleas o navegas por los buscadores y dices escuela de derecho, te van a salir centenares. Es más, a veces creo que la propia Secretaría de Educación Pública no necesariamente tiene actualizada esa base de datos. Puedes encontrarte REVOES, que como sabes es el registro de validez oficial, que están ubicados en departamentos en una colonia como La Condesa. No porque eso sea bueno o malo, pero en realidad creo que la oferta educativa de escuelas de derecho es demasiado amplia y eso tiene, creo, varios factores negativos. Uno de ellos es la competencia, una competencia que creo es descarnada y podría llegar incluso a ser muy perjudicial para los estudiantes, porque empieza la guerra de precios y de menos tiempo de estudio. Y si no eres un estudiante que está consciente de la importancia de recibir una buena educación jurídica, y por el contrario te afectan algunos factores como la necesidad de comenzar a trabajar antes y vas a tener un mejor salario si tienes un título de licenciado, o por lo menos esa es la expectativa, pues seguramente vas a buscar la escuela que te cobre menos y que te haga licenciado en menos tiempo. Y eso no necesariamente es una buena combinación. Pero también la pelea está muy fuerte, me parece, entre las escuelas de derecho, que son carísimas y que también ofrecen una serie de factores que no necesariamente están vinculados directamente con la carrera, ¿no? Por ejemplo, dobles títulos, que suena muy atractivo, pero no sé si eso sea realmente un beneficio para esa sociedad, en lugar de solo un beneficio patrimonial para ese alumno. Es decir, sí creo que hay una oferta muy grande de escuelas de derecho y que ante la ausencia de una colegiación obligatoria para los profesionales del derecho, creo que te puedes encontrar absolutamente de todo. Y creo que, en primer lugar, las estudiantes de derecho son los grandes perjudicados, pero en segundo lugar, la sociedad que después, y déjame decirlo con mucho respeto, padece a esos abogados. ¿Hay un tema, un programa, hay materias que ya están fuera de moda, que deberíamos de dejar atrás? No sé, pienso en derecho romano. ¿Piensas en alguna que ya no forma parte o no debería formar parte del currículum? Bueno,
Creo que el ejemplo que pones es muy interesante. Derecho romano, sí o no. Seguramente en algunas universidades habrá derecho romano 1 y 2 y hasta 3. Y eso no necesariamente es malo mientras haya una congruencia. A ver, le voy a enseñar a usted derecho romano para que entienda la razón jurídica que está detrás de algunas instituciones modernas, como por ejemplo la herencia. Bueno, si ese es el motivador, probablemente sea una buena idea que haya todavía derecho romano. Por el contrario, si la razón de que aparezca en el plan de estudios derecho romano es simplemente llenar un espacio, porque cualquiera puede tener un libro de derecho romano, decirle a un profesor que memorice y decirle a los alumnos que lean, y eso ya obtiene un crédito y una calificación, creo que es una mala idea. Pero eso forma parte o es aplicable a casi cualquier asignatura, ¿cierto? Decías hace unos minutos, hay tantas escuelas de derecho, quizá porque no es tan difícil reunir un grupo de personas interesadas, comenzar a dar clase y tener una escuela en términos de profesores, docentes, alumnos. Pero ¿qué hace una escuela? Una escuela profesionalizante, una escuela que profesionaliza. Pues mira, creo que el primer paso es que esa escuela puede escoger a sus alumnos. Es decir, que puede decir, oiga, ¿usted por qué quiere ser abogado o abogada? Y si la respuesta se parece a, es que no soy bueno para las matemáticas, o no me gusta dibujar, o me obliga en mi familia, probablemente esa no sea una buena manera de empezar y quizá esa escuela pudiera, idealmente, darse el lujo de decir, oiga, pues es que usted no es para nosotros y nosotros no somos para usted. Hay una escuela para cada alumno y viceversa. No todo alumno es para cada escuela. Dicho de esa manera, creo que una buena filtración, un buen filtrado de las personas que quieren estudiar en esa escuela, donde les puedas decir abiertamente, mira, en esta escuela de Derecho vas a aprender predominantemente a trabajar en el sector público, o ser tu propio jefe porque te vamos a enseñar a tener tu propio despacho, o te vamos a enseñar a que seas un investigador, o te vamos a enseñar un poco de todo para que, en fin, hay muchas respuestas ahí, ninguna de ellas por sí misma correcta o incorrecta, pero un buen inicio ayuda a tener un buen final. ¿Cuántas veces no supiste tú de compañeros o amigos, amigas tuyas que estudiaron Derecho y en algún momento de la carrera dijeron, ya no más? Eso está mejor que haber terminado la carrera y ser profundamente infeliz, pero a lo mejor nos hubiéramos evitado eso con un buen filtrado. ¿Dónde estamos, Luis? ¿Dónde estamos en este tema de mejora, de profesionalización? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Fíjate que yo creo, mi percepción es que las escuelas de derecho, públicas o privadas, grandes o chicas, baratas o caras, se están dando cuenta de que la profesión está dando un vuelco en muchas cosas por la tecnología. Digamos, hoy en día, si a ti te encargan o a mí me encargan hacer un contrato de arrendamiento, pues regresaremos a lo que sabemos y probablemente al código y empezaremos a construir uno. Seguramente un alumno de los próximos 5 años le preguntará a una inteligencia artificial de cómo puede tener un contrato de arrendamiento. Creo que eso es un cambio de 180 grados. Creo que las escuelas se están dando cuenta de eso y creo que pueden ofrecer una mejor educación a partir de su realidad actual. Creo que poder seleccionar otros autores y no solo los clásicos, poder ver otras materias y no solo las de cajón, poder tener otras discusiones y otras habilidades, creo que es básico y me parece que las universidades están siendo sensatas en eso y percatándose de esa realidad. Espero que el mercado laboral también lo pueda hacer y espero que también los alumnos puedan hacer una reflexión más profunda a la hora de escoger universidad. Por supuesto, esto no es para todos, desafortunadamente. La educación universitaria por sí misma pues es solo para las élites. Y no me refiero a las élites económicas, me refiero a aquellas personas que pueden darse la oportunidad, déjame decir, el lujo de poder dedicarle 3, 6, 8 horas diarias de estudio en lugar de tener que trabajar para conseguir alimento para ellos y para su familia. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Alejandra, un gusto platicar contigo y gracias por la oportunidad de poder comunicar algunas ideas. Hasta la próxima. Gracias también a ustedes que nos han acompañado. Ha sido un gusto. Esto es Escuela Judicial. Hasta la próxima.